eh, con emparejamiento. ¿Ok? Vamos a dar una clase sencilla pero bonita y igualmente les voy a dejar también, en este caso, un manual, ¿no? Donde van a tener bastantes ejemplos como para revisar. ¿Ok? Muy interesante. Vamos a ver. Empezamos entonces. No, hijito. Un trapito para su amiga. Pásame un trapito amarillo. Muy bien. Voy a compartir la clase. A ver, a ver. A ver, jóvenes. Muy bien. ¿Están viendo las diapositivas, por favor? ¿Me dicen? Sí, doctor. Ok. Entonces, en esta clase, la clase número 12, vamos a dar un tema bastante interesante que es el cálculo de la razón de ratio y la tabla de 2 por 2, tabla de contingencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver algunos términos que ustedes deben conocerlos bien, sobre todo porque están desarrollando un estudio de casos y controles. ¿Qué términos deben conocer bien? En la parte de resultados, ustedes deben conocer lo que es un odds ratio. Vamos a ver ahora cómo se halla el odds ratio crudo, no aquel que se halla mediante el ajuste mediante regresión logística, sino el odds ratio crudo, cómo hallar el odds ratio crudo, ¿no? ¿Qué significa odds ratio? Vamos a aprender primeramente a determinar qué significa un odds ratio, cómo se interpretan estos resultados, ¿ya? De igual manera vamos a ver algunas otras pruebas, como por ejemplo la prueba de hipótesis de chi cuadrado, que también lo hemos visto, la prueba exacta de Fisher, y vamos a ver también lo que es el ratio pareado, ¿no? Y la prueba de significancia en Magnimar en el ratio pareado, ¿ok? Muy bien. Dicho y esto, debe quedar claro, ¿no? Desde ya la clase anterior, y en clases anteriores también lo he dejado claro, cuando hablamos de un odds ratio, ¿qué significa? Es una prueba de asociación, ¿ya? Un odds ratio es una prueba de asociación, eso tiene que quedar claro. Si el valor del odds ratio es 1, indica ausencia de asociación. Si el valor es mayor de 1, indica que existe exposición, ¿ya? A mayor frecuencia de enfermedad, ¿ya? Es un factor de riesgo. Y si es que en este caso el odds ratio es menor a 1, es que la exposición es menos frecuente en los casos que en los controles. Pues, por tanto, es un factor protector. Entonces, cuando hablamos de un odds ratio mayor a 1, hablamos posiblemente de un factor de riesgo. Y cuando hablamos de un odds ratio menor a 1, hablamos de un factor protector, ¿no? Entonces, un ejemplo, un odds ratio de 4, un odds ratio de 10, por ejemplo, ¿qué me indica? Que hay una fuerte asociación, ¿no? Moderada en el caso del 4 y encima del 10 o más, una fuerte asociación. Entonces, me indica asociación. Recuerden, el ratio es un indicador de asociación, ¿sí? Y cuando hablamos, en este caso, de un ratio, por ejemplo, de 0.5, que me indica un factor protector, ¿ok? Muy bien, entonces eso lo vamos a ver y vamos a ver la interpretación también con más detalle para que quede claro esto, sobre todo cuando hagan sus trabajos. Acá les tengo una tabla clásica, una tabla de contingencia, tabla 2 por 2 también se le conoce, ¿sí? En la cual tenemos, pues, como en toda tabla de contingencia, tenemos en este caso columnas y tenemos filas, ¿sí? Entonces, recuerden siempre en la primera columna que está a la izquierda van los casos. Los casos siempre van en la primera columna y a la derecha van los controles. Siempre es así. Cuando ustedes consignan el valor, siempre el menor valor tiene que ser para los casos. Por ejemplo, valor 1, para el control, valor 2. ¿Sí? Eso solamente pasa
en epidemiología, jóvenes, porque normalmente cuando uno hace otro tipo de, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo hiciera, en este caso, ¿no? Un estudio que no es de casos y controles, sino es un estudio comparativo de medias, por ejemplo, ¿no? Ustedes van a ver que el no tener enfermedad sería cero o uno, y el tenerla sería el número mayor, puede ser uno o dos, ¿no? Mayormente pasa esto solamente en estas pruebas de contingencia o tablas de contingencia de 2 por 2, en donde los casos van en la primera columna y los controles van en la segunda columna, y siempre el caso tiene que tener un valor menor que el control para ser consignado de esa manera, ¿sí? De igual manera, en los expuestos y no expuestos, el factor de riesgo de exposición tiene que ir siempre en la primera fila, ¿sí? Muy bien. ¿Se acuerdan que yo les decía cuando hicimos el día de ayer, el día de ayer fue? No, el día martes, ¿no? En la parte en este caso, hablábamos de regresión logística binaria multivariable, y le decía, la comparación siempre es con la primera fila, decía yo, ¿no? O sea, con la exposición, con el factor de riesgo. Entonces, ya ahora me entienden, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre en la primera fila tiene que ir el factor de riesgo, el factor de exposición. No puede ser también el factor protector, pero tiene que ir en la primera fila. ¿Sí? Entonces, siempre la comparación es en la primera fila. Entonces, cuando ustedes ponían categoría, ¿se acuerdan? En regresión logística, ponían categoría y luego ponían qué orden. Primera, dice, ¿no? Atención, primera. La comparación siempre va con la primera. Muy bien. La numeración o las letras que se colocan en los cuadrantes, ¿no? Como ven ustedes, siempre colocamos los cuadrantes, letra A para casos expuestos, ¿ya? Casos o enfermedad con exposición. Letra B para controles expuestos. En esta primera fila están todos los expuestos. De igual manera, letra C para casos no expuestos y letra D para controles no expuestos. Por tanto, si yo sumo los casos, yo quiero saber los casos van a estar dados por A más C, los controles van a estar dados por B más D, los expuestos van a estar dados por A más B y los no expuestos van a estar dados por C más D, ¿sí? Y N viene a ser el total, la suma de A más B más C más D, el total, ¿sí? Hasta ahí todo correcto. Este cuadro tiene que conocerlo bien para poder entender luego lo que vamos a hacer. Entonces, miren ustedes, he colocado las letras en casillas, empezando la primera fila A, B, la segunda fila en la primera columna C, ¿no? Segunda fila, segunda columna D, ¿sí? A, B, C, D, tan simple como eso, ¿ok? Y bueno, esa forma de colocar vamos a seguir para hacer los ejercicios o los ejemplos. Entonces, ¿qué viene a ser un odds ratio? ¿No? Un odds ratio viene a ser, como vemos acá, ¿no? También conocido como odds solamente, ¿no? Una odds, ¿no? Viene a ser una razón de momios. ¿Qué es una razón? ¿A quién entiende por razón? Es una división, doctor. Claro, es una división, una fracción, donde el numerador no debería tener nada que ver con el denominador. El numerador no debería tener nada que ver, o sea, no pertenece al denominador. A diferencia de una proporción, donde el numerador es parte del denominador, ¿sí? Acá el numerador no tiene nada que ver con el denominador. Muy bien. Entonces, el odds de exposición en casos va a estar dado por A sobre C. A sobre C. ¿Qué significa exposición de casos? A ver, ¿quién me dice eso? ¿Cuántos, en este caso, expuestos hay? ¿Cuántos expuestos hay? ¿Ya? A sobre C. ¿Cuántos expuestos hay? Es una razón también el odds, ¿no? ¿Cuántos expuestos hay en relación a los no expuestos en casos? Entonces, ¿cuántos expuestos hay en relación a los no expuestos? Entonces, tú ves acá A sobre C. ¿Cuántos expuestos hay? Es A. Si vemos la tabla anterior, ¿cuáles son los casos expuestos? A. En relación a los casos no expuestos. A sobre C. ¿Sí?
Muy bien. Entonces, A sobre C entre la relación que existe ahora de los expuestos en los controles, ¿no? Entonces, ¿cuántos expuestos hay en relación a los no expuestos, pero en controles? Regresamos la tabla. ¿Cuántos expuestos hay en relación a los no expuestos en los controles? ¿Sí? Entonces, esta es el famoso odds ratio, una razón de odds. ¿Y qué son los odds? También son razones, ¿sí? También son razones, ¿sí? En este caso de exposición, son razones de exposición, tanto en casos como en controles, ¿sí? Entonces, esto tiene que quedar clara la idea, jóvenes, porque muchas veces nos acostumbramos a simplemente decir que el ratio es una multiplicación en cruz. Claro, si yo hago la división, ¿no? A sobre C sobre B sobre D, voy a tener que multiplicar los extremos en el numerador y en el denominador multiplicar los medios. Me quedaría, ¿cuánto me quedaría? A por D sobre B por C. Pero no, recuerden, el ratio es una razón, es una división, como dice su compañero. ¿Ya? Es una división de odds. ¿Y qué son los odds? También son razones, ¿sí? De exposición, tanto en casos como en controles. Entonces, esto tiene que quedar claro, jóvenes, qué es el ratio. Entonces, cuando ustedes interpretan, ¿qué es lo que dan a entender? Que existe, ¿no? Como cuando nosotros interpretamos una razón, existe, no en este caso, de repente, tres veces más, si saliera tres acá, o ratio igual a tres veces más probabilidad de enfermar, ¿no? En los expuestos que en los no expuestos. Si saliera acá tres, supongamos. ¿No? Entonces saldría 3 en relación a uno. 3 sería el numerador, ¿no? En este caso, ¿quién es el numerador? Ustedes sí tienen que recordar de esto. El numerador se da en, en la exposición de los enfermos o de los casos. O sea, hay una relación de 3 a 1, de 3 a 1, ¿sí? De 3 en relación a la exposición de los enfermos, ¿no? De los enfermos con los controles o con los sanos. O sea, hay una, ¿no? 3 veces más la probabilidad, ¿no? De exposición entre de los enfermos que de los sanos o de los casos que de los controles. Esa es la forma de interpretarlo, ¿sí? Entonces, hablamos de probabilidad y debemos recordar este otro, esta relación, exposición de casos sobre exposición de controles. No esto, esto hace daño a los alumnos. ¿Qué es los ratio? A por D sobre B por C, doctor. No es ratio. El ratio es una razón en la cual yo estoy comparando. ¿Qué comparo? La exposición de los casos sobre la exposición de los controles. Si me salía, por ejemplo, 3, ¿qué digo? Que el ratio es, es 3. ¿Qué significa ese 3? 3 veces más probable de exposición de los casos que de los enfermos. Eso es lo que significa. ¿Sí? Muy bien, entonces es importante. Profe, y si me sale 0,3, ya no me sale 3, ¿qué significa? Cuando sale un número menor a 1, hemos dicho que es un factor protector. Entonces hablamos acá de porcentaje. 0,3 le aumentamos un 0, 0,30, equivale a 30%, ¿sí? De haber estado puestos, ¿no? En este caso, 30% de qué? 30% de qué? Igual, de exposición de los casos que de los controles. 30% significa que 100 son los controles y 30 son los casos. 30% de exposición, ¿no? De los casos en relación a los controles o de los enfermos en relación a los sanos. ¿Sí? Por tanto, de esa manera doy a entender que es un factor protector.
protector. Ya no hablo de un número entero, sino hablo de porcentaje, 30%. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. ¿Queda claro esa parte, jóvenes? A ver, ¿están presentes? Voy a preguntar, creo, ¿ah? Creo que están presentes. Yo siempre doy por sobreentendido que me están entendiendo, pero la mayoría tiene a veces problemas para poder entender. Doctor, buenas Las noches. razones. Buenas noches. Dime. Doctor, disculpe, al principio yo le había entendido que cuando el O-ratio es mayor a 1 es un factor de riesgo, Claro, pero cuando aquí, es menor a 1 es un factor protector, pero la interpretación varía. Cuando es mayor a 1, yo digo, por ejemplo, 3, valor 3, digo, 3 veces más probable de enfermar entre los expuestos que en los no expuestos, digo, ¿no? ¿Sí? Es más probable. O 3 veces más probable de exposición, ¿no? De exposición en los enfermos que en los no enfermos, en los casos que en los controles. Es una forma de interpretarlo. Pero cuando el valor es menor a 1, por ejemplo, 0,3, ya no debo hablar de 3 veces más probable, sino hablo de 30%, 30%, ¿no? Porque es una 30 arriba denominador 100. 30%, ¿no? De probabilidad, 30% de probabilidad, ¿no? De exposición, ¿no? Y comparando los casos o los enfermos, si quieren decirlo, que los controles. 30% de exposición comparando los casos que los controles. Es una forma de decir de que es un factor protector. 30% de exposición en comparación de los casos con los controles, ¿no? Entonces, 30% es 0,3, sino que lo digo de esa manera. Lo digo en porcentaje para no decir 0,3 probabilidad, ¿no? De enfermar, porque estamos hablando de un factor protector. Entonces, el 30%, ¿no? De probabilidad, ¿no? En este caso, de exposición entre los casos o enfermos, ¿no? Y los controles o los sanos, ¿sí? Entonces, de esa manera lo ejemplifico, ¿ok? Entonces, cuando yo hablo, lógicamente, de un número menor a 1, hablo de un factor protector, pero a la hora de interpretarlo, tengo que decirlo de esa manera, ¿ok? Hablar de porcentajes es lo correcto, ¿ok? Y así debe estar, en este caso, en su discusión. En su discusión debe estar de esa manera. Ustedes en el resultado lo ponen como 0,3, es el ratio, pero en su discusión lo tienen que expresar de esa manera, ¿sí? Una comparación de los enfermos con los sanos, ¿sí? Una comparación de los enfermos con los sanos. Entonces hemos dicho que, ¿qué es el ratio? Es la exposición, ¿no? La razón de exposición en casos y en controles. Entonces, la razón de exposición es 3 veces más probable, ¿no? Que los casos estén expuestos a que los controles estén expuestos. Eso diría si fuese un número 3, por ejemplo. Como es 30% probable que los casos estén expuestos en relación a los controles, ¿sí? Si fuese un número menor a 1. Esa es la forma de expresarlo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un número mayor a 1, se expresa como entero, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 4.5 veces. Cuando uno habla un número menor a 1, lo expreso en porcentaje, ¿sí? ¿Correcto? Eso quiero que quede claro en la interpretación. A ver, ¿todos hasta ahí? ¿Pasamos un ejemplo, les parece? Sí, doctor. Ya, un sí, ejemplo. Ya, tenemos, por ejemplo, casos de una enfermedad. Supongamos, en este caso, acá una enfermedad podría ser, a ver, ayer justo me vino una alumna con un tema específico que hablaba sobre enfermedades infecciosas respiratorias en menores de 2 años. Infecciones respiratorias agudas en menores de 2 años. ¿Ya no? O sea, casos podrían ser las infecciones respiratorias agudas en menores de 2 años. Y los controles, lógicamente, aquellos niños que no han presentado infecciones respiratorias en los 2 años. ¿Está bien? Tengo casos y tengo controles. ¿Sí? Infecciones respiratorias agudas en menor de 2 años y los controles niños de 2 años que no han presentado hasta la fecha infecciones respiratorias agudas. Y la exposición, la lactancia materna.
hay estudios que dicen que la lactancia materna es un factor protector. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera ver un factor de riesgo de exposición a procesos virales, ¿qué podría decir? Por ejemplo, un factor de riesgo a infecciones respiratorias agudas. ¿Cuál podría ser? A ver, ¿quién me dice? Un factor de riesgo de exposición a infecciones respiratorias agudas. Supongamos, un factor de riesgo puede ser el hacinamiento o no. Cuando hemos tenido la COVID, los lugares que estaban más hacinados o los hogares con más hacinamiento, donde había más gente, ¿no era la que más probabilidad tenía de contagiarse o no? Ah, muy bien. Entonces pongamos exposición a hacinamiento. El niño estaba expuesto a un lugar de hacinamiento y ponemos hacinamiento, hogar que tiene más de 6 miembros, un hogar con más de 6 miembros, ¿sí? Contando papá, mamá, hijos, pues de tíos, no sé, más de 6 miembros, hacinamiento, ¿ok? Y lo hemos puesto así, el significado operacional. Entonces, aquellos, si hay un hogar, o sea, el niño está expuesto a un hogar donde hay más de 6 miembros, contando al niño, lógicamente, ¿no? Entonces estamos diciendo que está hacinado. 6, 7, 8 miembros está hacinado. Menos a 5 de 6 miembros, 5, 4, 3 no está hacinado. Supongamos, ¿ah? Más que el espacio físico, la cantidad de personas, porque recuerden que esas personas se reúnen para comer, se reúnen para jugar, se reúnen para muchas cosas. Entonces, en cierta manera, hay momentos donde hay hacinamiento. O sea, hay un solo espacio pequeño, que puede ser una sala de juegos, no están todos jugando ahí. Entonces, hay hacinamiento, ¿no? O no lo hay, no lo sé. Puedo poner acá un número mayor, si desean, ¿no? Eso ya depende del investigador. Entonces, hacinamiento puede ser 10 para algunos. No, profe, pero acá en el Perú es común que hayan hogares con 6 personas. Entonces, ya, 10 pongamos ya. Operacionalmente, si el niño está expuesto a una familia donde hay 10 personas, contando al niño, lógicamente, está expuesto a hacinamiento. ¿Ya? Lo ponemos así. Veamos ahora cada uno de los cuadrantes de este cuadro de contingencia. Refiere que los casos expuestos a hacinamiento, supongamos, son 30. Hay 30 casos, miren ustedes, expuestos a hacinamiento, supongamos. ¿Ya? De los controles, ¿cuántos se han expuesto a hacinamiento? 20 nada más. Hay 20 niños que están sanos, lógicamente, no tienen infecciones respiratorias agudas, pero estos niños se han expuesto a hacinamiento. Luego, de los casos no expuestos a hacinamiento son 30. O sea, hay 30 niños que no están expuestos a hacinamiento. Y de los controles que no están expuestos a hacinamiento son 70. ¿Sí? Acá estoy tomando en relación 60 casos y 90 controles. O sea, en este caso, una relación 1, 1.5. ¿Sí? 1, 1.5. ¿Correcto? Porque no es 1, 2. O sea, por cada caso hay 2 controles, no es 1, 1.5. ¿Correcto? Puedo haber tomado 1, 2. ¿Cuántos controles tendría que haber? 120. 120, pero lógico, ¿no? Acá la relación es por cada caso hay 1.5 controles. O sea, hay 90. 60, 90. Si multiplicamos 60 por 1.5 me da 90. Muy bien, entonces es 1 por 1.5. Esa es la relación que hay. Muy bien. Entonces yo también cuento cuántos expuestos hay en total. 30 más 20, 50 expuestos. ¿Y cuántos no están expuestos? O sea, no están viviendo hacinadamente. 100. Tengo 150, muy bien. Calculo el los ratio. A ver, veamos cómo lo calculo. Ya sabemos que el los ratio mecánicamente lo podemos calcular de esta manera. A por D sobre B por C. ¿Sí? Mecánicamente, lo puedo calcular. Pero la relación, tengo que saber qué significa la relación para yo poder hacer, no mi interpretación, pero lo puedo calcular de esa manera. Lo aplico. 30 por 70 sobre 20 sobre 30. Igual 2100, que es 7 por 3, 21, 2100 sobre 3 por 2 son 600, igual a 3.5. El O ratio es 3.5. ¿Cómo lo interpreto? Ahí va el punto. Esto lo puedo hacer muy bien ¿no? con la computadora. Si yo tengo el EPIDAT, lo puedo hacer en el EPIDAT. En el EPIDAT ustedes ponen la cantidad
en el cuadro de casos y controles y puedo yo hallar el ratio, el intervalo de confianza, como vamos a verlo, enseñarles a ustedes también manualmente para que sepan cómo se interpreta. Entonces, el ratio estimado es 3.5. ¿Qué significa un O ratio de 3.5? Hemos dicho, primero tenemos que saber qué significa el O ratio. ¿Y qué hemos dicho que es el O ratio? Es una razón. El O ratio es una razón, ¿no? Que compara ¿qué? La exposición Casos y de los controles. casos o enfermos sobre la exposición de los sanos. Entonces, decir que el O ratio es 3.5, ¿qué significa? Que es 3,5 veces mayor esta exposición en los casos, ¿no? Que en los enfermos o controles. Es 3,5 veces. Ahora, si yo quisiera interpretarlo, ¿no? Como riesgo, sería 3.5, ¿no? Veces más probable que los casos estén expuestos a que los controles estén expuestos. ¿Se entiende? Entonces, es 3.5 veces más probable que los casos o enfermos estén expuestos ¿a qué? Al hacinamiento en comparación a los controles o a los sanos que estén expuestos en ellos. Es 3, 5 veces más probable encontrar eso. O sea, es una relación, ¿sí? De probabilidad que se está dando. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿cómo vamos? Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Entonces, importante saber qué significa el ratio para la interpretación. No solamente es cuestión de colocar el ratio es igual a tanto. Ahora, ¿el ratio va solo? No. Ustedes van a ver en los trabajos de casos y controles que se coloca el ratio y luego va acompañado del intervalo de confianza del 95%. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo hallo el intervalo de confianza? ¿Qué significa el intervalo de confianza? ¿Ya? Cuando yo hallo el O ratio viene a ser un valor específico, un valor, miren ustedes, absoluto, un valor absoluto. Y este valor sirve para la muestra, nos representa la muestra específica que nosotros estamos hallando, la muestra que hemos hallado. Sirve para la muestra, es una relación que existe entre las unidades muestrales que hemos hallado. Estas unidades, ¿no? Hemos hallado 30, son 150 unidades muestrales. Pero estas unidades muestrales representan a qué? A una población. Estas unidades muestrales representan una población. ¿Sí? Entonces, yo necesito tener un intervalo de confianza que me diga cuál es el valor mínimo de ese valor que he hallado, que es 3.5, y cuál es el valor máximo en la población. Cuando yo hablo de un intervalo de confianza, hablo del valor mínimo y el valor máximo que puede hallarse en la población. A la vez, me dice que este intervalo de confianza es al 95%. ¿Qué significa esto? Que si el valor, este intervalo, este valor mínimo y este valor máximo, no incluye a la unidad, entonces se descarta la hipótesis nula. ¿Y cuál es la hipótesis nula? Que no existe diferencias. Cuando hemos hablado de hipótesis, ¿se acuerdan? Habían pruebas que son específicas, cuando hemos hablado de hipótesis, por hipótesis, hay hipótesis que son para comparar grupos, o prueba de hipótesis que se le llama, ¿no? Hay estadísticos que diga, lo adecuado es decir estadísticos, que me sirven para comparar grupos, ¿no? Como la prueba de hipótesis, usamos chi cuadrado, por ejemplo. ¿Qué es lo que busca esta prueba de hipótesis? Simplemente es aceptar o descartar la hipótesis nula. Nada más. En otras palabras, ¿cómo se interpreta esto? Los grupos que estoy comparando, casos y controles, ¿son iguales en relación a la exposición que estoy hablando o son diferentes? ¿Sí? Tengo casos y controles. ¿Son iguales o son diferentes en relación a la exposición que estoy hablando, que sería el hacinamiento? Es lo que me dice. Entonces, en este caso, yo tengo que tener un intervalo de confianza para que sea
aceptada, descartada la hipótesis nula, aceptada la hipótesis alterna, que son diferentes, o sea, los casos y los controles son diferentes en relación a la exposición al hacinamiento, tendría que yo tener, en este caso, un intervalo de confianza que no tome la unidad. ¿Qué pasa si toma la unidad? No se descarta la hipótesis, no se acepta la hipótesis. No hay diferencias. Con este intervalo de confianza no hay diferencias. ¿Se entiende esa parte? Uno, ¿qué es un intervalo de confianza? Viene a ser la representación del límite inferior y superior en la población. Entonces, ese riesgo o esa probabilidad es una probabilidad absoluta, es un solo número. Pero en la población, ¿de qué valor iría? ¿Cuál sería la mínima probabilidad y la máxima probabilidad en la población? Eso es lo que me da el intervalo de confianza. ¿Sí? Y además me permite saber si acepto o descarto la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, importante saber qué significa el intervalo de confianza. Entonces, acá, ¿cómo sacamos el intervalo de confianza? El intervalo de confianza se saca de la siguiente manera. Epsilon elevado a logaritmo del odds ratio. ¿Cuál es el ratio que hemos sacado absoluto? Era 3.5. 3.5. ¿Sí? Menos 1.96, que se utiliza este valor, se utiliza cuando yo quiero tener un intervalo de confianza de 95%. Todo esto de acá, 1.96, es cuando yo uso este valor. Y por raíz cuadrada, ¿no? Del error estándar. ¿Y cómo se halla el error estándar? El error estándar es la raíz cuadrada del inverso de cada uno de los cuadrantes. ¿Y cuáles son los cuadrantes? 1 sobre 30, 1 sobre 20, 1 sobre 30 y 1 sobre 70. ¿Sí? Entonces acá tenemos 1 sobre A más 1 sobre B más 1 sobre C más 1 sobre D. Saco este cálculo. ¿Se acuerdan que hicimos una calculadora? Yo hice una calculadora. ¿Se acuerdan? ¿Todos tienen la calculadora que se hizo? La científica. A Sí, ver, doctor. ya. Ingresen a la calculadora que lo hice, ¿no? Por algo lo he hecho, ¿no? ¿Ustedes creen que por gusto hago las cosas? Por algo he hecho la calculadora. Muy bien. Entonces, ¿ven en la calculadora el epsilon elevado a x? El botón. Sí, sí. ¿Lo ven? Apriétenlo. ¿Sí? Apriétenlo. Abran luego paréntesis. Pongan logaritmo ln. Ahí vienen logaritmo, ¿sí? Logaritmo, ¿sí? ¿Cuánto dijimos que era los ratios? 3.5. Pongan 3.5. Cierren paréntesis. Pongan menos 1.96. ¿Me están siguiendo todos? Sí, 1.96. doctor. Ahí ven el símbolo de raíz. Pongan raíz. Ahora se acuerdan que yo hice una tecla que mayormente no hay en algunas calculadoras científicas que da el sistema, que es el A sobre B. ¿Sí? Pongan 1 y aprieten ese botón que dice A sobre B. Les va a dar un símbolo de fracción. ¿Sí? ¿Quién era A? A ver, ¿quién me dice? A era 30. Ponen 30. Luego aprieten más. 1, A sobre B. ¿Quién es B? 20. Más 1, A sobre B. La tecla A sobre B. 30 casos, que C. Más 1, A sobre B. La tecla A sobre B. 70. Me cierran paréntesis y me vuelven a cerrar paréntesis. Y apretan igual. ¿Cuánto les da? Les da cerca, les debe dar un valor de 1. 1.7. Muy bien, pero lógicamente acá la calculadora te calcula con más decimales, ¿sí? ¿Funciona la calculadora o no? En todos. ¿Funcionó o no? Excelente, Ah, doctor. ya ven, ya saben para Todavía qué se estoy usa. preocupada.
Ya saben para qué se usa, entonces. Muy bien, entonces ya saben para qué se usa la calculadora. Entonces, justamente yo tenía esta clase pensada, ¿no? Y cuando quise hacer un aplicativo en Kotlin, pensé en ustedes, en hacer la calculadora, porque mayormente yo qué hacía cuando tenía que dar clases de epidemiología, pido una calculadora a mis alumnos. Mis alumnos muchas veces son de Universidad Nacional, yo siempre enseño en Universidad Nacional y no todos tienen para una calculadora científica. ¿No? 50 soles o 100 soles que cuesta una calculadora científica no está a veces dentro de la economía de todos, ¿ya? Y cuando uno pide por un curso inmediatamente, a veces no se da. ¿Ok? Entonces ahora lo tienen en el aplicativo, ¿no? Lo tienen en el aplicativo, muy bien. Muy bien, entonces continuamos. Entonces, así mismo pueden sacar también el valor del límite superior, que les va a salir 7.106. ¿Qué significa esto? Hemos dicho que la probabilidad, miren, ¿ah? La probabilidad, no, en este caso, va de 1.7 a 7.1 en la población, ¿ah? En la población, va de 1.7 a 7.1 en la población. O sea, si yo, en este caso, midiera otro muestreo dentro de esa población, puede ser que el odds ratio varíe. El odds ratio varíe. Y esa variación puede ir de 1.7 a 7.1 en la población, imagínense. ¿Ah? ¿Sí? Entonces se entiende, ¿no? Entonces el odds ratio, este odds ratio que yo llevo de 3.5 es el odds ratio absoluto. Me indica lógicamente 3.5 veces mayor, ¿no? Es en este caso la exposición en los casos que en los enfermos. Pero cuando yo hablo de la población, me tengo que referir a un intervalo de confianza, donde voy a tener un valor mínimo que es 1.7. O sea, si yo volviera a hacer una muestra así al azar, de repente el valor pueda variar entre 1.7 a 7.1, pero estaría dentro de este margen. No tomo la unidad. Por ende, el valor realmente que estoy hallando, el intervalo de confianza que estoy hallando, es significativo. O sea, se descarta la hipótesis nula, se toma la alterna, ¿sí? Porque no hay la unidad, no está la unidad dentro. La unidad está fuera de este intervalo. Muy bien. Interpretación, acá lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, importante en este caso que recuerden tal cual para cuando tengan que ustedes desarrollar sus artículos y puedan ustedes decir qué significa, ¿sí? Interpretar el intervalo de confianza, ¿sí? Entonces, acá les pongo incluso cómo se debe interpretar. Entonces, en poblaciones se habla de intervalo de confianza. En poblaciones nunca vamos a tener un valor absoluto. En la muestra sí, ¿sí? En la muestra sí, pero en las poblaciones no. Entonces, un ejemplo así burdo. Supongamos ustedes son cerca de 100 alumnos, un poco más, 120, ¿no? Entonces, yo cojo una muestra de 20 alumnos y los peso. El valor promedio de peso que obtenga de los 20 alumnos, supongamos, va a ser ¿cuánto? Supongamos que pesen en promedio 75 kilos. 20 de ustedes, ¿ah? Pero lógicamente tengo que llegar a un intervalo de confianza porque yo quiero inferir en la población que no son 20, son 120. Entonces, ¿yo qué hago? Hallo mi desviación estándar. ¿Se acuerdan cuando había mi desviación estándar? Ese era mi intervalo de confianza. Y decía, para que esté dentro de los límites del 95%, debería abarcar 2 desviaciones estándar para un lado y 2 para la otra. Ya estoy abarcando casi el 96%. Entonces yo diría, si 2 desviaciones estándar para la derecha y para la izquierda, entonces sería lo siguiente, sería que la población, en este caso, va a pesar, ¿no? Teniendo yo la confianza de un 95%, porque estoy hablando, marcando 2 desviaciones estándar, va a pesar, supongamos, ¿no? Más menos 10. O sea, va a pesar desde 65 el mínimo a 85 el máximo. Más menos 10. Yo puedo tomar cualquier muestreo, agarrar cualquier alumno, le pregunto, ¿cuánto pesas? Voy a tener la posibilidad, la confianza de que el 95% de mis datos o de las unidades muestrales que yo tenga van a estar entre esos límites, 65 y 85. Entonces, eso es un intervalo de confianza. Es el tener la seguridad que el 95% de la población de la muestra va a estar entre esos límites. Entonces, acá estamos hablando del valor de odds ratio
tanto absoluto como también en intervalo de confianza. Entonces, ese valor, esa relación, esa razón, ¿no? Va a estar en límites tanto inferiores como en límites superiores. O sea, si yo abarcara cualquier grupo muestreo y sacar el absoluto de ese muestreo, voy a tener un límite inferior y un límite superior que va a estar entre ellos. ¿Sí? ¿Se entiende con el ejemplo que les estoy dando o les doy otro ejemplo? No sé. Díganme. ¿Podría darnos otro ejemplo, doctor? Otro ejemplo. Ya, muy bien. A ver, un ejemplo más sencillo. A ver, supongamos ya que les solicito lo siguiente. A ver, les digo algo mucho más sencillo. Yo quiero saber, ustedes, por ejemplo, ya, en sus mochilas, ¿cuántos lapiceros traen como estudiante? ¿Traen lapiceros? Realmente no traen ni un lapicero, no sé, pero en sus mochilas. Y ese valor puede variar desde cero, o sea, ningún lapicero, hasta traer de repente el máximo alumno traiga 10, en la realidad. 10 lapiceros, imagínense. No se venderá lapiceros por el compañero ustedes, pero va desde cero, no trae ni un lapicero a clases hasta 10. Si yo pregunto, algunos van a decir, ¿cuántos lapiceros traes? 2, 1, 3, 4. El máximo va a decir 10, supongamos. Pero yo no voy a tomar toda la población y me voy a preguntar a todos, ¿no? ¿Qué haría? Tomaría una muestra, ¿sí? Supongamos que tomo una muestra y esa muestra que tomo, supongamos, ¿no? En este caso, tomo una muestra de los 120 compañeros que son, les he hecho todas las preguntas, ¿no? A la mayoría ya sé la población, cuántos lapiceros trae, de 0 a 10 es el máximo. Yo tomo una muestra de 5 compañeros y les pregunto, ¿cuántos lapiceros traes? 2, 3, me comienzan a decir la cantidad de lapiceros, ¿no? En promedio me traen 4 lapiceros, supongamos, 4 lapiceros, ¿sí? Saco el promedio, me traen 4 lapiceros. Alguno traerá un poco más, 7, 8, otro traerá menos, 3, 2, pero en promedio me salen 4. ¿Sí, todos? Muy bien. Si yo quiero poner los límites al 100%, ¿ah? Tendría que decir 4 es el valor absoluto de mi muestra, ¿sí? Y tendría que ir desde cero, o sea, no traer lapicero porque no hay menos un lapicero, ¿no? Sino cero hasta el máximo que podría ser 10 lapiceros, que yo ya lo conozco. Pero en mi muestra yo tendría que abarcar el límite y en mi muestra he preguntado a 5 personas nada más. Supongamos que una me dijo, he traído 4 lapiceros, la otra me dijo, he traído 3, la otra me dijo que ha traído 5, ¿sí? He preguntado a 5 personas, ¿eh? La otra me dijo que he traído 2 y la otra me dijo que he traído 6 lapiceros. En promedio 4, ¿correcto? 2, 3, 4, 5 y 6. En promedio, si promediamos esos 5 valores, 2, 3, 4, 5 y 6, me va a dar 4, ¿sí? Entonces, si yo tuviera que sacar cuál es el rango, yo diría que de 2 a ¿cuántos? A 6 lapiceros, ¿sí o no? De 2 a 6 lapiceros, ¿sí o no? El promedio es 4, pero el rango, o sea, el cual es el alumno que trajo menos lapiceros de ese grupito que pregunté, me dijo 2. ¿Y cuál es el máximo? 6. Entonces, el rango de ese grupito es de 2 a 6. ¿Sí? ¿Correcto todos? ¿Hasta ahí sí? ¿Me entienden hasta ahí? A ver, Sí, hasta ahí. si me entienden, ¿no? Y hasta ahí me entienden, muy bien. Pero también sé que en la población el límite es 10, porque he preguntado, ¿ah? Me he dado la pregunta, sino que estoy cogiendo una muestrita, así al azar, 5 personas. El límite es 10 y el mínimo era 0, ¿se acuerdan? Muy bien, entonces, yo tengo una muestra y si me preguntan a mí cuál es el promedio de esa muestra, ustedes dirán es 4. ¿Sí? ¿Y cuál es el intervalo de lapiceros que han traído tus compañeros en esa muestra? Ustedes miran de 2 a 6, ¿sí? Ese de 2 a 6 viene a ser la interpretación que se da, al igual que el intervalo de confianza en la población. Diría, ¿no? La persona que ha hecho el estudio diría, ¿y cuál es el intervalo en el cual de lapiceros que hay en la población? Yo no tengo lo que te yo no he visto toda la población, yo he visto una muestrita que equivale a esos 5 alumnos que he preguntado. Y para mí, mi intervalo es de 2 a 6. Ese es el intervalo que yo tengo, ¿sí? Entonces, yo diría, en la población, ¿no? El intervalo va a ir de 2 a 6. Yo diría eso.
¿sí? Pero esa muestrita que yo ya sacaba es de 5 personitas, de 120, ¿ah? ¿Será representativa? De repente no, pero me acerco, ¿no? De 2 a 6, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes, lo mismo, la interpretación es lo mismo, ese intervalo viene a ser ese valor que yo tengo, ¿no? En este caso, de 0 a 10 en la población. Viene a ser algo similar, se acerca, ¿no? Entonces, de 0 a 6 se acerca a 0 a 10, de 2 a 6 a 0 a 10. Ese intervalo que yo estoy hallando busca eso, busca representar al intervalo que hay en la población, o sea, de cuánto se da, ¿sí? Igual, el valor absoluto se acerca también al valor absoluto de la población, ¿sí? Se acerca, es similar. No he sacado yo el promedio de todos los lapiceros de todo el salón, ¿no? Pero se debería acercar, porque es una muestra representativa al azar. Entonces, lo que se busca cuando uno hace un muestreo es eso, tener un valor absoluto que vendría a ser el promedio, por ejemplo, y un intervalo que vendría a ser, en este caso, ¿qué vendría a ser el intervalo? Vendría a ser el rango que yo tengo, ¿sí? Entonces hago una semejanza entre lo que es el valor absoluto, que es el promedio, ¿no? De una muestra, ¿no? Y el rango dentro de la muestra que equivale a la población, a lo que más o menos yo podría decir la población. Entonces, yo podría decir, en este caso, acá estoy hablando de rango, ¿ah? Estoy hablando de rango. ¿De cuántos lapiceros se trae en promedio? De 2 a 6, muy bien. Ahora, si yo me voy al hecho, por ejemplo, del intervalo de confianza, el valor que me da dentro del rango viene a ser los promedios también. O sea, los promedios posibles que se puedan dar. Y el promedio posible que se puede dar en el O-ratio es el límite inferior 1.7, es un O-ratio de 1.7 y el 7.1. Si yo hablara en el ejemplo que he dado de los lapiceros, que el promedio era, ¿cuánto dijimos? 4 en la muestra, yo diría, y hablara de promedios, diría, el promedio va desde 2, puede ser 2 lapiceros por persona, y puede ir hasta 6 lapiceros por persona, el promedio. Yo diría eso, ¿sí? Si hablara de promedio, si es que no fuese un rango, si no habláramos de promedio mínimo y máximo, que es lo que expresa la población. ¿Sí? Entonces, eso es un ejemplo de lo que se quiere dar a entender. O sea, cuando yo hablo de un estadístico absoluto, me refiero más que todo al valor absoluto dentro de la muestra. Ese valor no representa a la población. Si yo quisiera hablar de que la población en más o menos, pongamos, ¿no? ¿Cuál es el promedio de lapiceros de la población? Y yo tomaba una muestra, yo no podría decir, el promedio es, supongamos, ¿no? Es 4. No puedo decir eso. Yo para hablar con propiedad como investigador tendría que decir, el promedio en la población va de 2 a 6, diría yo, si fuesen promedios, ¿no? Porque en una población yo no puedo tener un valor absoluto, tengo yo un intervalo. ¿Ok? Quiero que se entienda esto. Entonces, cuando yo hablo de poblaciones, y hablo de cualquier estadístico, este estadístico no lo voy a poder yo expresar en forma absoluta, sino en intervalos, cual sea. Acá estamos hablando de los ratios. Puede ser una media, puede ser, no sé, cualquier estadístico que yo quiera hallar, ¿no? Se va a abarcar en un intervalo, un límite inferior y un límite superior. ¿Ok? Yo creo que con eso ya se entendió, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de población, siempre tengo que hablar de intervalos, un límite inferior y un límite superior. No puedo hablar de un valor absoluto. En muestras sí, porque en muestras yo tengo un grupo al cual yo he hecho el estadístico y sé cuál es el valor absoluto. Pero ese valor absoluto no es pues el que representa a la población, sino siempre que yo hablo en población e interpreto los resultados, los interpreto en base a un intervalo de confianza. En este caso me tocó hacer un intervalo de confianza de 2 ratios, pero puede ser de cualquier estadística, un intervalo de confianza a la media, un intervalo de confianza, lo que sea. Es por eso que ustedes cuando, por ejemplo, hablan de un muestreo de edad, no sé si han visto ustedes cuando hacen en los estudios, ¿no? En los artículos, publican una edad de la muestra, dicen, ¿no? La edad de la muestra promedio era, por ejemplo,
35 años y ponen más menos, ¿no? 7 años ponen. ¿Por qué ponen ese más menos? Porque ese más menos es una desviación estándar y da a entender de que la muestra, ¿no? En este caso, su valor absoluto era 35 años, pero la población, mayormente, si yo abarco toda la población, una desviación estándar que vale al 65% de la población, va desde menos, por ejemplo, si yo pongo más menos 7 años, iría 35 menos 7, ¿cuánto es? 28. 35 más 7, ¿cuánto es? 42. De los 28 a los 42. Es decir, el 65% de la población va a estar de 28 a 42 años. Esa es la forma apropiada de expresar cuando yo hablo de poblaciones, no de muestras. En muestras, lógicamente, doy el valor absoluto. Pero cuando yo quiero en este caso expresar un resultado en una población en base a una muestra, hablo de intervalos de confianza. Siempre. ¿Sí? Ahora sí creo que se entiende mejor, ¿no? A ver. ¿Todos? Entonces, a ver, hago preguntas ahora si me han entendido. Entonces, este intervalo de O ratio, este intervalo, ¿me sirve para la muestra o para la población? A ver, ¿qué me dice? Jóvenes, este intervalo de O ratio, que va de 1.72 a 7.11, ¿es útil para la muestra o para la población? ¿Me escuchan? Muestra, doctor. El intervalo de confianza es útil para la población. O sea, el O ratio que yo estoy hallando acá es el límite inferior del O ratio y un límite superior del O ratio. En la población yo tengo la posibilidad de encontrar estos límites, ¿no? En un 95% de la ¿qué es lo que me dice acá? En un 95% de la población, tú vas a poder encontrar estos límites del O ratio, que va de 1.72 a 7.11. En todos son mayores de 1. Por tanto, ¿qué significa? Que son factores de riesgo. El factor que yo he hallado sigue siendo factor de riesgo en la población. Pero ¿qué pasaría si involucra el 1? Por ejemplo, me sale de 0.72 a 7.11. Estoy involucrando el 1 y hemos dicho que mayor de 1 era factor de riesgo y menor a 1 era factor protector. Por tanto, no habría confianza en que realmente lo que yo estoy hallando sea un factor de riesgo. ¿Sí? Porque estaría yo poniendo acá 0.72 a 7.11. Imaginen, 0.72. Doy una hipótesis, ¿sabes? Una hipótesis, que sea 0.72. Porque acá me salió 1.72, ¿no? Pero si fuese menor de 1, entonces yo no podría decir que realmente este nivel de confianza sea verdad. ¿Por qué? Porque por un lado es factor de riesgo y por otro es factor protector. ¿Sí? Está involucrando la unidad. Entonces, no podría decir. Y en esos casos, si involucra la unidad, automáticamente hemos dicho, como es una prueba de hipótesis, en este caso, se toma en consideración la hipótesis nula. O sea, no hay diferencia entre grupos. Entre casos y controles no hay diferencias. ¿Ok? Muy bien. Quiero que quede claro esto, por favor, jóvenes, por favor. A ver, todos. ¿Queda claro? No, doctor. ¿Sí? A ver, No, a mí no me a queda ver, Sí, a doctor. ver, para algunos no queda claro, dice, para algunos no Tengo queda una claro. pregunta. A ver, No, dime. había hecho el ejemplo, ¿no? Si fuera 0.72 a 7.11. Y si en Sí. ambos casos fuera 0.72 y yo, bueno, Tampoco y toma la unidad. Entonces, ambos serían factores 0.80. protectores. Por ejemplo, 0.72 y el otro será 0.80, como dice su compañera. Ambos son menores de la unidad. ¿Toma la unidad? No toma la unidad. Por tanto, ¿aceptamos o rechazamos la hipótesis nula? El aceptar la hipótesis nula significa que ambos grupos son iguales, son comparables. Si rechazamos la hipótesis nula significa que ambos grupos son diferentes. Los casos y los controles son diferentes en relación a la exposición. Entonces acá, si yo tengo un valor que no toma la unidad,
Si ambos son menores de 1, supongamos entonces, en este 0.72, resultado, sí sería el factor de riesgo, ¿no? sería factor protector, recuerda, menor a 1. No, ahorita en Rechazamos la el hipótesis nula, decimos resultado que son tenemos en la diferentes. A pantalla. ver, para que me entiendan, estos son los casos, estos son los controles. ¿Sí? Estos son los casos, estos son los controles. ¿Qué significa aceptar o rechazar una hipótesis nula? Hemos dicho que la hipótesis nula es comparar grupos. Tengo el grupo de los casos y los grupos de controles. ¿En qué se diferencian? En la exposición. ¿Sí o no? En la exposición. Entonces, si yo acepto una hipótesis nula, estoy diciendo que los casos y los controles no hay diferencia en relación a la exposición. Son iguales. Los casos y controles son iguales. No hay diferencia. Si yo rechazo una hipótesis nula, ¿qué significa? Que los casos y los controles son diferentes. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un intervalo, ¿no?, de confianza en el cual, hablando de dos ratios, ¿no?, me toma la unidad, o sea, la unidad está en el medio, ¿qué se debe hacer cuando me toma la unidad? Aceptamos la hipótesis nula. O sea, no hay diferencia entre los casos y los controles. Si no me toma la unidad, o ambos son menores de 1, o ambos intervalos de confianza son mayores a 1, no me toma la unidad. ¿Qué hacemos? Rechazamos la hipótesis nula. ¿Qué significa? Que ambos grupos, casos y controles, son diferentes. ¿En relación a qué? A la exposición. Son diferentes. Los casos y los controles son diferentes en relación a la exposición, a la proporción de exposición. ¿Sí? Entonces, eso tiene que quedar claro, jóvenes, ¿ah?, en lo que es intervalo de confianza. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, ambos Ahora sí, valores, doctor, el gracias. límite inferior y el límite superior, son mayores a la unidad. Son mayores, no toma la unidad. Por tanto, ¿aceptamos o rechazamos la hipótesis nula? Rechazamos la hipótesis nula, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ambos grupos, los casos y los controles, son diferentes. Además, decimos que es un factor de riesgo porque es mayor a 1. Si fuesen menores a 1, 0.72, 0.82, por ejemplo, no toma la unidad. ¿Aceptamos o rechazamos la hipotenusa? Rechazamos la hipotenusa. A ambos grupos no toma la unidad. A ambos grupos, casos y controles, son diferentes. ¿Pero qué vienen a ser? Factor protector, porque son menores de la unidad. Eso tiene que quedar claro, jóvenes. Muy bien. Entonces acá está la interpretación. Pasamos a lo siguiente. La prueba de hipótesis, ¿no? ¿Cómo se hacía la prueba de hipótesis? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién me dice? ¿En base a qué? Bueno, profe, acá lo hemos hecho en base al intervalo de confianza. ¡Ah, excelente! ¿Se puede hacer en base? Claro, se puede hacer en base al intervalo de confianza. Muy bien, excelente. Pero ya sabemos lo que significa el intervalo de confianza. ¿Pero qué otra forma hay de hacerla? Mediante el chi cuadrado de Pearson. ¿Se acuerdan? Entonces, la prueba de hipótesis, el aceptar o rechazar una hipótesis nula, se hace mediante el chi cuadrado de Pearson. También lo puede hacer, profe, por el intervalo de confianza. Claro, ya sabemos, ¿no? Tomar o no tomar la unidad. Pero acá simplemente es cualitativo, ¿no? Rechazo o acepto. Pero no me dice, en este caso, un valor específico, ¿no? No me da un valor específico. En el chi cuadrado sí, ¿se acuerdan? En el chi cuadrado yo obtenía una P, una probabilidad, que tenía que ser menos de 0.05 para que sea significativo. ¿Y qué pasaría si era 0.01 o menor de 0.01? Era altamente significativa. ¿Se acuerdan? Cuando yo tenía el valor de P menor a 0.05, era significativo. ¿Sí? Pero cuando tenía el valor de P menor a 0.01, era altamente significativo. ¿Sí? Significa que mis resultados que estoy obteniendo realmente son diferentes entre ambos grupos. Si yo obtengo un valor de menos 0.00001, ¿qué significa? Uy, estoy sobrado, pues, ¿no? Realmente los casos y los controles en relación al primo son diferentes. Lo tengo claro. No hay igualdad. O sea, lo tengo claro, son diferentes. ¿Sí? Entonces, lógicamente, rechazo la hipótesis nula. O sea, digo que son diferentes. Muy bien. Entonces, quiero que quede claro esta interpretación, de lo que es intervalo de confianza. Yo vamos a dar chi cuadrado. ¿Cómo se saca el chi cuadrado en estos cuadros de 2 por 2? ¿Cómo es la
en este caso, la calculadora, cómo nos puede ayudar para poder calcular el chi cuadrado. ¿Qué es el chi cuadrado en sí? Veamos primeramente, ¿se acuerdan cuando yo les hablé? Bueno, no sé si ustedes, bueno, creo que no, hablamos de, en este caso, los famosos valores esperados, ¿no? Y en la parte estadística ustedes van a ver que en la parte inferior dice, si el valor esperado es menor a 5, no uses chi cuadrado, te dice. Cuando el valor esperado en una de las casillas es menor a 5, no usar chi cuadrado. Lo dice el mismo SPS, ¿ah? Cuando ustedes hacen la gráfica cruzada, cuadro de contingencia, en la parte inferior van a decir, si uno de los cuadrantes, uno de los cuadrados del cuadro con 2 por 2 es menor a 5, no uses chi cuadrado para calcularlo, te dice, ¿no? Se habla del valor esperado. ¿Y qué es el valor esperado? El valor esperado no es más que un cruce, un cruce entre columnas y filas. ¿Sí? Un cruce entre columnas y filas. ¿Se acuerdan del cuadro? Este cuadrito de acá. Si yo dijera, a ver, ¿cuál es el valor esperado para acá, los casos? Yo diría, el total de casos, 60. ¿Sí? Entre el total de puestos, 50. A ver, ¿quién me saca? ¿Cuánto es 60? Entre el total de expuestos, 50. Ah, ahora vamos a ver acá. No, sorry. El total de casos por el total de casos, el total de expuestos sobre el total. Sorry. Entonces yo tengo esto. 60 por 50 entre 150. Y me salen los casos esperados para esta primera casilla. Miren, los casos esperados. También habrá controles esperados o valores esperados, como quieran tomarlo. Pues, ¿cuánto es? A ver, para esta primera casilla, acá tenemos que los casos observados o los valores observados en esta primera casilla son 30, ¿sí? Pero ¿cuántos serán los casos esperados? No es lo mismo, ¿ah? Los observados son 30, los esperados es 60 por, hemos dicho, total de columnas es 60, el total de esa fila es 50 por 50 entre 150. ¿Cuánto es? Acá lo tenemos. 50 por 60 entre 150, ¿no? Para la fila A ver, para la fila A, por acá hay un error, creo, a ver. Porque el primer valor es 30, no 50. Ah, no, sorry, está bien. 50, A más B, 50 por 60 entre 150. Está muy bien. 50 A más B por 60 entre 150. Igual 20. Entonces miren ustedes, acá los casos observados en esta primera casilla son 30. Y los casos esperados, según, ¿no?, la fórmula que estamos viendo, son 20. O sea, si nosotros multiplicamos 60 por 50 entre 150, me da 20. A ver, los casos esperados para esta casilla C, ¿cuántos serían entonces? A ver, ¿quién me dice? 60 por 100 entre 150. A ver, háganlo en la calculadora. ¿Cuántos son los casos esperados para la casilla C? Yo lo voy a hacer con mi calculadora también acá. A ver, vamos a ver. 60, 60 por, 40, por doctor. 100 entre 150. 40 dice, ¿no? Muy bien. 40, muy bien. Para la casilla B, ¿cuántos son los casos esperados para la casilla B? Para la casilla B serían 90 por 50 entre 150. A ver, ¿cuántos serían? 90 por 50 entre 30, ¿no? 150.
Muy bien, 30. Y para la casilla D, ¿cuántos serían los casos esperados? 90% entre 150. ¿Correcto? 60 serían, 60. ¿no? Muy bien. Entonces, miren ustedes, ¿ah? Si ese valor de casos esperados me saliera menor de 5, menos de 5, yo no podría utilizar chi cuadrado, por ejemplo. Tendría que utilizar algún otro tipo de prueba, en este caso, test exacto de Fisher. ¿Ya? Test exacto de Fisher. Entonces, ustedes tienen que saber ello. ¿Por qué? Porque a la hora que el SPS les remita el resultado de la prueba, ustedes tienen que saber cuál usar. Si ese valor esperado que ustedes lo han sacado, lo pueden sacar también con el SPS, también les voy a enseñar, ¿no? En alguna clase ahora, ¿no? Práctica, para poder hacer los cálculos. Si ese valor, en este caso, le saliera menos de 5, por ejemplo, 4, el valor esperado me sale 4, profe. 4, ya. Entonces ustedes no podrían aplicar chi cuadrado, tendrían que aplicar el test exacto de Fisher, ¿ya? Que es también una prueba para prueba de hipótesis, pero justamente en estos casos, cuando los valores esperados son menores de 5, ¿ya? Entonces, miren, viendo eso, nos vamos al hecho de que todos los valores esperados salieron mayores a 5, ¿está bien? Como en el caso del ejemplo. Tengo todos los valores esperados mayores a 5, muy bien. Tengo 30, 40, 60, muy bien. ¿Cuál es la fórmula para chi cuadrado? Chi cuadrado es igual a la sumatoria de los casos observados menos esperados elevado al cuadrado sobre los esperados. ¿Sí? ¿Complejo o no complejo? A ver. La sumatoria de casos observados menos esperados al cuadrado sobre los esperados. A ver, acá tengo yo cada uno de los valores. Por ejemplo, en la primera tengo los casos, miren, observados son 30. A ver, veamos si es así. 30 casos en A. Váyanse a la casilla A, 30 casos. Los casos esperados que me salieron fueron 20, ¿se acuerdan? 20, muy bien. 30 menos 20 elevado al cuadrado sobre 20, sobre esperados, que es el mismo 20. ¿Sí? ¿Cuánto me sale? 5. Vamos a la casilla B. 20, que es los casos observados. Veamos la casilla B, a ver si es así. Acá está, casilla B, 20. ¿Sí? Menos los casos, en este caso, esperados, 30 me salía, elevado al cuadrado, acá se me sale menos 10, elevado al cuadrado, 100 sobre 30, sobre los casos esperados. ¿Cuánto me sale? Un equivalente a 3.333. Y así sencillamente hago para cada casilla. Miren, entonces ya tengo los valores, esto de acá, de cada uno, y lo sumo. Sumo 5 más 3.3 más 2.5 más 1. ¿Cuánto me sale esa sumatoria? Es el chi cuadrado, 12.5. Si el cuadro de contingencia es de 2 por 2, una tabla 2 por como la que estamos viendo, y lógicamente tiene un grado de libertad, ¿cómo sacamos los grados de libertad? Por esta formulita. Filas menos 1, columnas menos 1. ¿No? Filas menos 1 por columna menos 1 igual 1. Acá tenemos dos filas, menos 1, 1. Por columnas, dos columnas, menos 1, 1. ¿Cuántos grados de libertad tiene ese cuadro de contingencia? 1. Entonces, si el cuadro de contingencia 2 por 2, ¿cuántos grados de libertad tiene? 1. ¿No? Mediante la fórmula que estamos sacando. ¿Sí? Muy bien. Cuando yo tenga un grado de libertad, el chi cuadrado mínimo para que yo pueda decir, ¿no? Mi resultado rechaza la hipótesis nula, o sea, los dos componentes, los casos que son diferentes en relación a la exposición, el valor mínimo tiene que ser 3.84. O sea, cualquier valor de chi cuadrado que yo obtenga mayor a 3.84 en un grado de libertad en un tabla de condiciones 2 por 2 va a decirme que rechace la hipótesis nula. ¿Sí? Este es el punto a observar. ¿Cuánto saqué de chi cuadrado? 12.5. ¿Es menor, igual o mayor a 3.84? Mayor. ¿Sí? Entonces, como es mayor, se rechaza la hipótesis nula. ¿Y qué significa rechazar la hipótesis nula?
que ambos grupos, el de los casos y de los controles, son diferentes. ¿Qué significa aceptar la hipótesis nula? Que tanto los casos como los controles son iguales. ¿Iguales en qué? En relación a la exposición, al factor de exposición. ¿Sí? O sea, la proporción en relación al factor de exposición son iguales, son proporcionales en lo que es el factor de exposición. ¿Sí? Por ejemplo, yo podría decir, si yo hablo de porcentaje, podría decir, en el caso de los casos, el 50% de la población, ¿no? En los casos, vive en hacinamiento, en los controles el 50% de la población vive en hacinamiento. Son iguales, la proporción es igual. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si fuese diferente? Yo diría, en el caso de los casos, el 20% de la población o el 70% de la población vive en hacinamiento y en el caso de los controles solamente el 10% vive. Son diferentes, 70 sobre 10%, ¿no? Son diferentes, ¿sí? Entonces yo hablo ahí de una comparación grupal. Entonces, aceptar o rechazar la hipótesis nula significa eso, simplemente comparar los grupos, casos y controles en base a la exposición, ¿sí? Entonces, claro, el chi cuadrado, el valor que ustedes obtienen, si es mayor de 3.84, se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué significa en otras palabras? Que el valor de probabilidad debe ser menor a 0.05. Rechazo la hipótesis. ¿Sí? Pues hay tablas donde te sale el valor, uno halla de acuerdo al valor, a los grados de libertad y al valor que yo tengo, puedo hallar el valor de P. Anteriormente, cuando no habían calculadoras, ya, o no habían programas estadísticos, todo se hacía manual, jóvenes, todo. A mí me enseñó, por ejemplo, mi maestría, ya, un docente ingeniero que todo lo hacía manual. Me enseñó el programa Minitab, me acuerdo. En esa época estaba de moda el programa más que el SPS, más que el Stata, ¿no? Y sufría el profesor para enseñar Minitab. Sufría, y eso me enseñaron en la maestría. Y por último, todos aprendimos a hacer los cálculos manualmente, imagínense, joder. Con nuestra calculadora, lógicamente, en la mano, ¿no? Uno se equivocaba cada rato, pues, ¿no? Porque hacía los cálculos manuales. Pero esa es la manera de aprender, ¿no? Hacíamos en el cuaderno, llenamos un ejercicio, pues, en este caso, imagínense ustedes aplicar, por ejemplo, un ejercicio. Era, pues, hablar de una página entera, ¿no? Ese era un ejercicio, ¿no? Y lo hacíamos de esa manera. Ahora con los programas estadísticos es mucho más sencillo, lógicamente, ¿no? Pero no por eso deben ustedes de saber qué significa, ¿ya? Entonces, miren ustedes lo importante que es el chi cuadrado. Lo que están hallando cuando hay en el chi cuadrado es esto. Es la sumatoria de los observados menos los esperados elevado al cuadrado sobre los esperados de cada uno. Y me da ese valor. ¿Sí? Y lógicamente hay un margen, ¿no? Es un límite superior que es 3.84 para aceptar o rechazar la hipótesis nula. Entonces, ¿qué viene a ser el chi cuadrado? Es un estadístico que me permite aceptar o rechazar la hipótesis nula en base a, en este caso, un límite superior, ¿no? Que equivale al 95%, que es 3.84, a un grado de libertad, porque este valor va a variar si yo cambio los grados de libertad. ¿Sí? Entonces, hay tablas, como les digo, donde te daban específicamente el valor de acuerdo a lo que uno quería saber. Muy bien. ¿Y qué es la corrección de Yates? Ustedes van a encontrar en algunos datos la famosa corrección de Doctor, Yates. Dígame. A ver, escucho. disculpe, Ujú. ¿el 3.84 es variable o es un dato estadístico No, exacto? este dato se utiliza, Eso no se entiendo. utiliza solamente cuando tenemos un grado de libertad, o sea, un cuadro, una tabla 2 por 2, no 2 por 3, no 2 por 4, sino 2 por 2, ¿sí? Y queremos hallar, en este caso, al 95% de confianza. Un grado de libertad al 95% de confianza, o sea, un alfa de 0.05, un grado de libertad y un alfa, o sea, un grado de confianza del 95%, este es el valor límite. Cualquier chi cuadrado que salga por encima de este valor va a rechazar la hipótesis nula. Significa que el valor de probabilidad es menor a 0.05. ¿Sí? ¿Y qué significa rechazar la hipótesis nula? Que los grupos son diferentes. Es lo que ustedes quieren comparar, ¿no? Los grupos, casos y O sea, controles. esto puede variar de acuerdo. Puede variar Doctor, de acuerdo a los disculpe. grados de libertad, claro que sí, ¿no? Entonces, Ok, sí, gracias. a los grados de libertad y a el intervalo alfa, ¿no? O al valor alfa, ¿no? Que es, en este caso es 0.05, 95% de confianza, ¿no?
puede variar. Si yo quisiera hallarlo a alfa 0.01, o sea, 99% de confianza, va a variar, pues, ¿no? El valor va a ser un poco más elevado. Igualmente, 2 grados de libertad, el valor va a ser un poco más elevado, el límite va a ser un poco mayor. Hay tablas específicamente donde, pero acá estamos hablando de tabla 2 por 2, que es la más clásica, que es a 1 grado de libertad, ¿no? Y el 95% de confianza, que es lo que nosotros sumamos, ¿no? Este valor a 1 grado de libertad y al 95% no tiene por qué variar, más bien todo lo demás es comparativo. Entonces yo hallo el chi cuadrado, el valor de chi cuadrado, simplemente con hallarlo, si yo ya conozco, ya sé, ¿no? Ya sé que el valor límite es 3.84, yo ya sé que rechazo, acepto, sin necesidad de ver el valor P. Basta valer que es mayor a 3.84, rechazo, acepto. Muy bien. Ahora, van a ver también ustedes en los programas estadísticos que existe lo que es la corrección de Yates, ¿sí? ¿Cuándo uso la corrección de Yates? Hemos dicho que a veces los casos observados, ¿sí? Son, ¿qué hemos dicho? Son pequeños, ¿se acuerdan? Son pequeños. ¿Cuándo dimos como límite? ¿Cuándo dimos como límite para el valor esperado, los casos esperados? El límite era 5, ¿sí? Si sale menos de 5, se llama pequeño. Este valor que ustedes están obteniendo, ¿se acuerdan? Este valor de acá, los esperados, valores esperados. Por ejemplo, a ver, vamos nuevamente. Valor esperado de esta casilla que hicimos, multiplicar el total de la columna, 60, por el total de la fila, 50, entre 150. ¿Cuánto me salía? 20 me salía. El valor esperado era 20. ¿Se acuerdan? Muy bien. Ese valor esperado, si fuese menos de 5, se considera un valor esperado pequeño. Y por tanto, tengo que utilizar, y hemos dicho, el test exacto de Fisher. O, si yo no tengo calculadora, en ese momento estoy sin nada, no tengo un programa estadístico, ¿no? Podría utilizar la corrección de Yates. ¿Y qué significa la corrección de Yates? Simplemente que al cálculo que van a hacer al final, el chi cuadrado tiene los valores esperados y observados, se le reste 0.5. Acá, ¿se acuerdan de los cálculos que hacían ustedes? A cada cálculo que se hacía, 30 menos 20, 20 menos 30, 30 menos 40, 70 menos 60. A esos cálculos, si fuese alguno menor de 5, se le reste 0.5. 0.5. Y de esa manera se obtiene la corrección de Yates, que lo van a encontrar en muchos programas, ¿no? Chi cuadrado con corrección de Yates, dice, ¿no? Entonces, cuando el valor esperado es pequeño, ¿sí? En ese caso, en alguna casilla se puede utilizar en casos que yo no tenga, pues en este caso, no un software, puedo utilizar lo que es la famosa corrección de Yates, ¿ya? Que es simplemente restarle 0.5, ¿ya? Profe, pero si tengo un programa, uso pues el test exacto de Fisher. Y en el test exacto de Fisher hemos dicho, si el valor esperado es menor de 5, debo usar preferentemente el test exacto de Fisher, no la corrección de Yates. Esto lo usaré si no tengo algún software, ¿no? De repente estoy, no sé, estoy en algún pueblito, no he llevado mi computadora, no sé, y tengo los datos, ¿no? Tengo los cálculos, tengo, no sé, tengo la forma de cómo verlo. No tengo un software en el momento, no lo he instalado, no lo quiero usar. En este caso, la corrección de Yates porque no lo tengo, lo uso de esa manera, sé cómo hallarlo, ¿no? La prueba exacta de Fisher es ya más estadística específicamente, ¿no? Abarca factoriales, es mucho más exacta. Se puede aplicar directamente, no es necesario conocer el chi cuadrado, ¿no? Directamente lo hallo mediante factorial, ¿no? Factoriales, se halla, es una prueba mediante factoriales, y lógicamente los cálculos son más exactos, ¿sí? Entonces, la prueba exacta de Fisher se puede utilizar tanto para valores pequeños como para valores, en este caso, más grandes, pero está hecha específicamente, sobre todo, para cuando yo tenga un valor esperado menor de 5 en una celda. ¿Sí? Entonces también sirve para lo que es la prueba de hipótesis. Es una prueba exacta. Pero ¿cuándo se usa? Cuando el valor esperado dentro de una celda es menor a 5. Igual la corrección de Yates. Profe, ¿pero cuál usamos? Bueno, si usted tiene un valor esperado pequeño,
¿no? Pequeño. Entonces, y no tienen una forma exacta de conocerla, porque este cálculo sí amerita un software estadístico, ¿no? De mayor potencia. Entonces, no lo tienen, usen corrección de Yates, ¿no? Y si lo tienen, lo pueden hacer hasta con la calculadora esto, ¿no? La corrección de Yates. Si lo tienen, usen el test exacto de Fisher. Si tienen el software, usen el test exacto de Fisher. Entonces, para cualquier valor esperado menor de 5, se debe usar el test exacto o prueba exacta de Fisher. ¿Sí? Más que todo es para el conocimiento. Muy bien. Casos y controles emparejados, ¿no? Hemos hablado también de emparejamiento. ¿Qué es el emparejamiento? A ver, ¿se acuerdan? Cuando dijimos que los estudios de casos y controles podrían ser casos y controles independientes, ¿no? Como lo que hemos visto, el cuadro que hemos visto, como también podrían ser emparejados. ¿Por qué se empareja? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué se empareja? Yo hablé en la clase anterior del emparejamiento. ¿Por qué emparejamos? ¿Qué significa emparejar? A ver, claro, a veces ocurre lo siguiente, ¿no? Uno, mi trabajo, yo sé que existen factores de confusión. Puede ser la edad, el sexo, la localización geográfica, puede ser el nivel educativo, puede ser cualquier factor de confusión. Yo sé que existen de repente por otros trabajos. He hecho mi investigación y me dicen, sí, la edad es un factor de confusión, el sexo es un factor de confusión. Entonces, el hecho es, yo sé que existen factores de confusión y sé que estoy haciendo un casos y controles. Entonces, yo para poder ahorrarme la cantidad de casos y controles, ahorrarme la cantidad de casos y controles y evitar que el factor de confusión, que puede ser el sexo, puede ser la edad, influya en la relación que yo estoy hallando, que es los casos y controles en base a una exposición, por ejemplo, hacinamiento, influye en el hacinamiento. Entonces, ¿qué hago yo? Emparejo en base a los factores de confusión. Por ejemplo, si yo tengo hacinamiento, por ejemplo, no tengo casos y controles que están hacinados, supongamos, están hacinados, ¿sí? Entonces yo puedo relacionarlos ¿no? En casos hacinados, puede ser el primer caso hacinado, el segundo control no hacinado, pero los emparejo. Y al emparejarlos, formo parejas. Al emparejarlos, los emparejo por sexo de repente. Ambos son del mismo sexo, porque el sexo era un factor de confusión. Yo tengo algo como esto, a ver, van a ver ustedes, este cuadrito de acá. Ahí está. ¿Ven ustedes acá? Este es un trabajo, por ejemplo, muy bonito, donde relacionaron lactancia con cáncer, si no me equivoco, a ver dónde está. Lactancia con cáncer, a ver, ¿dónde está? Caso control, emparejamiento, a ver, ¿dónde está? Esta es la prueba donde hacen emparejamiento para lactancia como factor protector, lactancia, y el otro era cáncer, pero el cáncer de que era por acá lo puse. A ver, ¿dónde está el cáncer? Cáncer de mama. Ya, lactancia materna como factor protector en la mujer de cáncer de mama. O sea, las mujeres que han sido lactadas, que han dado de lactar, ¿no? A sus niños, ¿no? Es un factor protector el que hayan dado de lactar para el cáncer de mama. ¿Sí? El cáncer de mama se relaciona con aquellas mujeres que no han dado de lactar. Clásico en las monjas. Decían siempre, ¿no? A ver, pónganse ustedes a pensar, a ver, una mujer que pueda tener mayor riesgo de tener cáncer de mama, decían, ¿no? Una monja. Una monja nunca ha dado de lactar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, mayor riesgo de cáncer de lactar en las monjas, decían, ¿no? Es un grupo poblacional donde hay mayor riesgo de cáncer de mama. Muy bien. Pero veamos si es cierto. Veamos si la lactancia realmente es un factor protector de cáncer de mama, decían, ¿no? Muy bien, pero a ver, hay algunos problemas, decían, ¿no? Que supongamos, la edad es un punto que influye en el cáncer de mama. Ah, entonces es un factor de confusión,
podría ser un factor de confusión. ¿Está corroborado? Sí. Entonces, abarcaremos en este caso la edad. Entonces, emparejo según la edad. Entonces, voy a tener un control donde haya tenido lactancia, miren ustedes, con un caso que también haya tenido lactancia, emparejados. Voy a tener un control donde no haya tenido lactancia, con un caso donde sí ha habido lactancia, emparejados, ¿sí? Voy a tener un control donde ha habido lactancia, con un caso donde no ha habido lactancia. Como voy a tener un control donde no hay lactancia, con un caso donde tampoco no ha habido lactancia, ¿sí? Entonces, esta es la forma de hacer el cuadro de 2 por 2 en casos y controles emparejados. Control sí, control no lactancia, el factor de riesgo. Casos sí, casos no. ¿Sí? Es la forma de hacer. Los casos entran en las filas y los controles entran en las columnas. Y acá están los emparejamientos. Según la edad, ¿no? Yo lo he emparejado, ¿por qué por edad? Porque hemos dicho que la edad podía ser un factor de confusión. Entonces, he juntado, ¿no? En este caso, los pares, ¿no? 10 pares tengo acá de personas que tienen en este caso, miren ustedes, tienen en este caso lactancia y han presentado también lactancia en el caso. Tanto el control como el caso, que están emparejados, tienen la misma edad, pongamos 25 años, ambos, ¿no? En este caso, 25 años una pareja, la otra pareja puede tener 30, pues están emparejados por edad, ¿no? Y en este caso son 10 pares que tengo emparejados, 10. Ambos, tanto el control y el caso, no han presentado lactancia. Acá, por ejemplo, ha emparejado 15. Uno, el control no ha presentado lactancia, mientras que el caso sí lo ha presentado. Acá ha emparejado 5 pares, ¿no? Donde el control ha presentado lactancia y el caso no lo ha presentado. Y acá ha emparejado, en este caso, igualmente control, lactancia y el caso no lactancia. No lactancia, no lactancia. Ninguno de los dos ha presentado lactancia. ¿Sí? Están emparejados de acuerdo a la edad. Puedo emparejarlos de acuerdo al sexo, de acuerdo a lo que yo quiera. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de trabajar también. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con casos y controles emparejados? La menor cantidad de casos y controles que voy a usar. Mucho menor cantidad, ¿no? Y si yo tengo toda la bibliografía, como les digo, ¿no? Donde yo sé que la edad es un factor de riesgo, podría yo, un factor que haga confusión, podría usar, en este caso, este tipo de estudios, casos sin controles emparejados. Muy bien. Pero ¿cómo es el odds ratio en estos casos y controles emparejados? Es diferente. Cuando yo tengo los casos emparejados, ¿no? Como hemos dicho, se arma este cuadro de 2 por 2. Para sacar el odds ratio, lo único que yo voy a considerar son dos casillas, la casilla B y la casilla C. La casilla B, ¿quién toma la casilla B? Al control que no lactó, o sea, que no está expuesto al factor de riesgo, y al caso que sí está expuesto al factor de riesgo. Y la casilla C, al caso que no está expuesto al factor de riesgo o al factor protector, y al caso que sí está expuesto. ¿Sí? A estas dos casillas. Esta casilla A y la D se descartan para los cálculos. Entonces, ¿cuánto sería el odds ratio emparejado de este cuadro que yo he armado? ¿No? Este cuadro. Fácil. B sobre C. B sobre C. ¿Sí? Recuerden que siempre los controles en casos emparejados van en las columnas y los casos van en las filas. B sobre C. Entonces, 15 sobre 5 es 3. El ratio de emparejado es 3. ¿Y cómo se interpreta? ¿No? 3. ¿No? Interpretación. Considerando los pares discordantes, hubo 3 veces más parejas, ahí hablamos de parejas, ya no hablamos de unidades muestrales, de parejas, ¿no? Donde tuvo lactancia, ¿no? Y la control no, y en comparación con las parejas inversas, que no tuvo lactancia el caso y el control sí. Entonces, hubo 3 veces más riesgo, ¿no? Entonces, importante, 3 veces más valores discordantes o 3 veces más parejas, ¿no? Con ese tipo de ratio. Muy bien, de esa manera se interpreta.
¿Cómo se hace el intervalo de confianza en casos y controles emparejados? Igualmente, solo en la fórmula de todo lo que hemos hallado, que ya tenemos el ratio, que ¿cuánto es el ratio? 3 hemos dicho. Solo en la fórmula se toma en consideración B y C. Entonces, solamente consideraré B y C. Ya no considero 1 sobre A ni 1 sobre D. Solamente B, 1 sobre B y 1 sobre C. Hago mis cálculos y me sale un límite inferior de los ratios 1.08, límite superior de 8.25. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más hay que considerar? Eso ya lo hemos visto, ¿no? Ya lo hemos visto en lo anterior. Muy fácil el cálculo. Para lo que es, imagínense, en las pruebas de casos y controles independientes, se usaba el chi cuadrado, se usaba, ¿qué más? La corrección de Jakes o la prueba exacta de Fisher. En los casos y controles emparejados, se usa la prueba de Magny-Mar para emparejados, para emparejamiento. ¿Ya? Entonces, esta prueba de Magny-Mar viene a ser, miren ustedes, la relación de B y C también, ¿no? B menos C elevado al cuadrado menos B más C. Esa es la prueba que se da, ¿sí? Y el valor crítico para un cuadro de 2 por 2, como el que hemos visto anteriormente, como este, es también 3.84. Es el valor crítico. Por tanto, si esta prueba de Magny-Mar me sale, por ejemplo, como en este caso, 5, es mayor a 3.84, diré, ¿se acepta o se rechaza la hipótesis nula? Se rechaza la hipótesis nula. Hay diferencia en ambos grupos de parejas. ¿Sí? Hay diferencia en ambos grupos de parejas. Entre B y C. Hay diferencia en ambos grupos de parejas. Muy bien. Entonces, esa es la interpretación que se da de Magny-Mar en el caso de emparejamientos. ¿Ok? Y eso es todo, jóvenes, ¿sí? No hay más que hablar en lo que es relacionado a los cálculos de la razón de ratio y las tablas de contingencia de 2 por 2. Es sencillo, ¿sí? No hay más que hablar de esto en relación a estos cálculos que se hacen. Ahora, la regresión logística binaria, por ejemplo, es un cálculo que se hace para determinar los factores de confusión. Recuerden. Yo no quiero emparejar, no sé, en la literatura no me dice, no me gusta emparejar, no sé, tengo la posibilidad de hacer los casos y controles, el estudio tal cual, ¿no? Amplio, con más casos y más controles, lo hago. Entonces, ¿qué puedo utilizar para yo determinar cuáles son los factores de confusión? O si existen factores de confusión, hemos dicho la regresión logística binaria, que lo hemos visto el día martes, si no me equivoco, ¿no? ¿Y qué dijimos? Que el O ratio que yo hallaba, el valor de O ratio, O ratio, sorry, el O ratio que yo hallaba, muy bien, este O ratio se le conocía como O ratio crudo al que viene en la tabla de contingencia. Y al que viene de la regresión no logística binaria, no multivariable, se le conoce como O ratio ajustado. Y la diferencia que debe haber no debe ser mayor al 10%, dijimos. La diferencia que debe haber no debe ser mayor al 10% del O ratio crudo en relación al O ratio crudo. ¿Sí? No debe ser mayor al 10% en relación al O ratio crudo. Entonces, si hubiera una relación mayor al 10%, dijimos que hay influencia de, ¿no?, algún factor confusional ahí. Hay influencia. Ahora, la región logística nos permite saber eso, si hay o no influencia de un factor confusional. Determinar cuál es ese factor confusional a veces no lo permite, como lo vimos en el ejemplo del día martes, ¿se acuerdan? Cuando di esa tabla. Muy bien, entonces esa es la forma de actuar. Hasta acá, jóvenes, ¿alguna pregunta? A ver, No, doctor. ¿sí? ¿Se entiende, jóvenes? Les voy a mandar igualmente las diapositivas para que practiquen y les voy a mandar también un manual donde sale full práctica, ya un manual donde tienen más de 15 ejercicios ya desarrollados. Es solamente para que ustedes lo vean, ¿no? Porque van a hacer sus trabajos, lógicamente, y vean cómo se interpretan los datos. Tanto para, en este caso, lo que es un trabajo de casos y controles
independientes como también para un trabajo de casos y controles, en este caso, emparejado. Ya les voy a mandar un manual ahora con la delegada. Van a tener más de 15 casos resueltos, ¿no? Para que ustedes lo desarrollen, ¿no? Para que ustedes lo vean, ¿no? En su desarrollo, cómo es. Y vean simplemente cómo hacen sus cálculos, ahí están los cálculos, está todo ahí manual, ¿ah? Es muy bonito ese manual, ¿no? Muy bonito. Y es un manual, si no me equivoco, español, si no me equivoco, ¿ya? Que bueno, en internet se encuentra de todo, ¿no? Pero es muy bonito. Yo siempre me acuerdo cuando me enseñan ese manual, mi época, cuando era estudiante y me hacían hacer todo a mano en esa época. Pero más que todo, yo lo que quiero es que ustedes aprendan a interpretar. Vean cuándo se utiliza uno, cuándo se utiliza lo otro. ¿Por qué? Porque a la hora que ustedes abarquen el programa estadístico no te va a decir, ¿no? Y la IA tampoco se equivoca, la IA no te dice muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ustedes tienen que saber. Entonces, ¿cuándo me dijo que aplico Magnimar para emparejado? Para saber, en este caso, por hipótesis, en casos y controles con emparejamiento. ¿Cuándo aplico Text exacto de Fisher? Cuando el valor esperado era menor de 5, ¿no? ¿Cuándo se hace corrección de Yates? ¿No? Cuando los valores son muy pequeños, es decir, el valor esperado es pequeño, es menor de 5, por ejemplo, ¿no? También puedo hacer corrección de ellos. Pues tengo que escoger entre corrección de Yates y prueba exacta de Fisher, prueba exacta de Fisher, pues, ¿no? Si te da esa posibilidad el software, excelente, ¿no? Muy bien. Entonces les voy a mandar ahora con la delegada a la clase y este compendio, ¿no? Es un compendio de aproximadamente casi 200 páginas, donde salen como algo de 30 ejercicios desarrollados, creo, ¿no? Todos están desarrollados, ¿ah? Ustedes tienen que ver nomás para que ustedes puedan ver cómo hacen los cálculos y qué significancia le dan, que es lo que quiero que ustedes entiendan, ¿sí? Como parte de la clase. Muy bien, jóvenes, esto sería todo por el día de hoy. Entonces estaremos poniéndonos al día el día de hoy con la clase, ¿ok? Y quedarían solamente 2 clases. La próxima semana una y la última semana, ¿no? Terminamos ya el curso. El curso, por favor, antes del 21 tenemos que estar terminando, ¿ok? Los artículos, o sea, tienen 2 semanas para ir avanzando con sus artículos. Recuerden, armen el artículo, al igual como lo hemos hecho con el estudio ecológico, busquen un artículo modelo ya en este caso cualquier cosa, si ameritan en este caso que los apoye nuevamente, explicándoles la próxima semana sobre lo que es de repente datos simulados, me dicen, ¿no? Para hacerlo delante de ustedes, ¿no? Pues ya traigan sus cálculos, ¿qué me piden pedir? Porque en la inteligencia artificial tú le pones. Yo quiero que tenga, por ejemplo, tantos casos, tantos controles, ¿no? Además, quiero que en este caso tenga el valor de los casos sea 0, 1, el valor de controles sea 1, 2, 1 y le va colocando. No quiero que además haya estas variables de más que también voy a tomar en consideración. De repente nivel educativo, de repente edad, ¿no? De repente sexo, ya algunas variables más que quieran considerar ustedes, demográficas, ¿no? Muy bien. Entonces, de acuerdo a ello, para que armen su artículo, de acuerdo al artículo modelo que tengan, qué variables han usado, todo eso. Armamos un modelo y en ese caso con los datos simulados, como que ustedes están haciendo los datos o han sacado los datos de algún lado, arman su artículo. ¿Sí? Lógicamente ese trabajo han debido hacerlo en campo, ¿no? Pero como no hay tiempo, lo vamos a hacer con datos simulados. ¿Ok? Entonces, la próxima clase práctica, que es el día martes, por favor aprovechenme lo máximo que son 4 horas. En grupo, aunque sea, me dicen, ¿no? Ya me traen más o menos sus variables y les enseño nuevamente a hacer los datos simulados en Grok, en las diferentes inteligencias artificiales, para que ya ustedes tengan sus datos simulados y inmediatamente puedan aplicarlos. ¿Ok? Muy bien, si no hay más preguntas, nos quedamos acá entonces, jóvenes. Un muy fuerte abrazo, ya estamos a puertas de terminar el curso, me da gusto realmente haberles enseñado, ¿sí? Y bueno, espero, bueno, si se da la posibilidad, como le digo, no estoy actualmente en la ciudad de Cayali, si se da la oportunidad de poderles enseñar, excelente. Si no, bueno, les agradezco desde ya la oportunidad que me están dando de poderles enseñar, ¿ok? Un fuerte abrazo y ya nos vemos. Buen fin de semana.
Gracias, doctor. Gracias, Ney. doctor. Gracias,